Que Dios le bendiga, hermano, porque ¿cómo podemos nosotros aprender de Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Y si yo le pregunto a usted, joven, ¿conocemos a Dios? No, nunca le hemos visto. Pero le podemos conocer. Le podemos conocer. Y para eso hay que escudriñar la palabra de Dios. Entonces él dice que se ha revelado en las Escrituras. Y ese es, hermano, nuestro manual, la cual nosotros podemos conocer a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a la iglesia, hermano, hoy día reunida. Y ahí tenemos el texto base, porque de hecho para Él son todas las cosas. Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién estamos hablando? De Dios. Luego, hermano, tenemos aquí, para comprender cómo Dios se comporta consigo mismo, es fundamental trazar, hermanos, una distinción teológica entre tres conceptos que suelen confundirse: la naturaleza de Dios, los atributos de Dios y el carácter de Dios. Tres cualidades, hermano, que nosotros tenemos que aprender a conocerlo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. El carácter de Dios dice en la expresión activa de su naturaleza y actitudes, es decir, como actúa Dios en coherencia con quién es Él. Cuando hablamos del carácter de Dios consigo mismo, nos referimos a la perfecta armonía, fidelidad y honra que define su ser eterno. Que Dios bendiga su santa palabra. Ese es el carácter de Dios. La palabra de Dios nos enseña cada día a entender. Dice que el carácter, con la naturaleza, hermano, de Dios, se refiere a su esencia fundamental, a lo que Él, en su nivel más básico e invisible. Dios es espíritu invisible y eterno. Su ser trasciende toda comprensión humana. Y luego tenemos los atributos de Dios, el carácter de Dios, dice, en la expresión activa de su naturaleza y atributos, cómo actúa Dios en coherencia con quien Él, manifestando perfecta armonía, fidelidad, honra consigo mismo. Dios bendiga, hermano, este pasaje que hemos podido estudiar de la palabra de Dios. Aquí tenemos un término, hermano, posterior, Dios ad extra. ¿Qué significa esto, hermano? Esta es una expresión que proviene del latín. Significa hacia afuera. Dios hacia afuera, o hacia nosotros, o hacia el mundo entero. Y dice que se refiere a las obras de Dios que se manifiestan fuera de sí mismo, es decir, sus acciones en relación con la creación y con la historia. Y luego tenemos, hermano, Dios ad instra, que significa su vida eterna, su naturaleza, sus atributos y su comunión eterna entre nosotros, hermanos, que estamos también como sus hijos, porque somos creados también por Dios. Dios bendiga este pasaje, hermano, para que nosotros podamos comprender. También tenemos la aceidad de Dios. ¿Qué significa la aceidad de Dios? Dice, en la palabra aceidad proviene del latín, que significa por sí mismo. Dios no necesita, hermano, de nadie. Dios es sí sublime en todo sentido. Y en cambio, hermano, nosotros sí tenemos diferencia porque somos personas humanas. Y la aceidad es en la Biblia, no usa el término la Biblia de aceidad, pero sí enseña con claridad que Dios existe por sí mismo y no depende de nada ni de nadie. Este concepto está profundamente arraigado en el texto sagrado, hermanos, que dijo Moisés, cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Ahí se refleja este término, hermano, de aceidad. Yo creo que se entiende, ¿cierto? Dios bendiga a la iglesia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, hermano, de la eternidad de Dios, porque estamos hablando de este Dios que nosotros conocemos por misericordia. La eternidad de Dios. La eternidad de Dios, hermano, significa que Dios no tiene principio, no tiene sucesión de tiempo ni final. Para Dios no existe pasado ni futuro,
como para nosotros. Todo está presente delante de Él. Y esto lo podemos ver en el Salmo 90, verso 2. Ahí la palabra nos afirma, hermano, que Dios, como dice la eternidad de Dios, no tiene principio, no tiene sucesión, no tiene final. Dios existe desde antes, que todas las cosas existen. Y Él dice en su palabra también futuramente, yo soy el alfa y yo soy el omega. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8. La simplicidad divina, hermano, es un atributo esencial de Dios. Y sobre este atributo, hermano, dice definición, la simplicidad divina es uno de los atributos menos enseñados. No significa que Dios sea sencillo, sino que Dios no está compuesto de partes como nosotros. Como podemos ver en la próxima diapo, dice, nosotros estamos compuestos, hermano, de partes distintas, cuerpo, alma, emociones, intelecto y voluntad. Pero Dios dice que Él es completamente uno. Su amor, justicia y santidad no son partes separadas de Dios. No son partes separadas. Dios es todos sus atributos a la vez. Dios es amor. Dios bendiga su palabra, porque podemos encontrar en el libro de Juan, 1 Juan capítulo 4, verso 8, que dice que Dios es amor. Si nos vamos, remontamos un poquito a la palabra de Dios, hermano, dice que el fruto del Espíritu es amor. Pero nosotros a veces lo traducimos como que son varios los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Y del amor se ramifican todas las otras cualidades. Cuando decimos que Dios es amor, están todas las otras cualidades dentro de esa pequeña palabra. Cuando nosotros tenemos amor por nuestros hermanos y por Dios, debiera también estar todas esas cualidades que Dios tiene, porque Dios es amor. Y nosotros, hermanos, debemos también tener ese amor para con nosotros, para con nuestros hermanos, para con Dios, para con lo que Dios nos ha dado por misericordia. La evidencia bíblica, hermano, en 1 Juan 1:4-8 dice, Dios es amor, no dice que Dios tiene amor, sino que Él es amor en su totalidad. Su amor no es una parte de Él, es su misma naturaleza. Dios es amor. También lo podemos comprobar en Deuteronomio 32:2 y así, hermano, hay otras citas bíblicas. Pasamos ahora a la inmutabilidad. La inmutabilidad es el atributo divino que indica que Dios no cambia su ser, carácter, propósito y promesas. Son eternos y perfectos. Dios bendiga, hermano, la palabra de Dios, porque eso nos afirma a Dios. Dios no cambia. Así es, amén. Él no es inmutable. Lo podemos ver en Malaquías 3:6, porque dice, yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, dice, no hay sido consumido. Cuando el pueblo fallaba, usted se dio cuenta que Dios nunca lo condenó y lo exterminó, sino siempre le tuvo misericordia. Porque Dios, hermano, así se lo prometió al pueblo. Así también nos prometió a nosotros, que si nosotros, hermanos, somos fieles, la bendición de Dios va a estar siempre sobre nosotros. Que Dios pueda bendecirnos, hermanos, y el apoyo bíblico que tenemos en Santiago, Santiago también nos habla, hermano, la palabra de Dios, que todo buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios bendiga su santa palabra. ¿Cree usted, hermano, que Dios cambia? Si Dios hubiera cambiado su pensamiento, ya nos habría exterminado, porque por la desobediencia. Pero es tanto el amor, hermano, y Él prometió darnos vida, aún en nuestra simpleza, pero tenemos que buscar la santidad a través de Dios. Dios bendiga su santa palabra. El libro de Proverbios también nos enseña, hermanos, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo, y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Así es. Dios nos bendiga. Aquí tenemos otro término, hermano, y otro atributo de Dios, la omnisciencia. Omni significa todo, ciencia significa conocimiento. ¿Quién tiene esto?
Solo Dios. Es un atributo esencial de Dios. Y la definición, hermano, es de Él es un atributo que define a Dios como alguien con un conocimiento ilimitado, perfecto y eterno. Él conoce el pasado y el presente, el futuro, así como los pensamientos y secretos más profundos de cada persona. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de tiempo mis pensamientos. Salmo 139. Dios bendiga su santa palabra. Eso, hermano, es la definición de omnisciencia. Y tenemos al menos aquí 4 cualidades de omnisciencia que podemos verla. También dice, Dios conoce todo lo que ha ocurrido desde el principio de los tiempos. Nada del pasado está oculto de sus ojos. ¿Cree usted que así es? Así es. Y el concepto Dios dice, Dios conoce cada momento que vivimos ahora mismo, conoce nuestros pensamientos, palabras y acciones en este instante. ¿Qué significa esto, hermano? Que si nosotros estamos ante un Dios omnisciente, ¿podrá usted ocultar parte de su vida? ¿O tener doble vida? Dios nos ayude, hermano, porque como jóvenes nos equivocamos muchas veces. Pero Dios pueda grabar estos textos, esta enseñanza en su mente, para que mediante vayamos avanzando en la vida, hermano, tengamos nosotros claro de que el Dios nuestro, hermano, está sobre nosotros. Él conoce todo lo nuestro, todos nuestros pensamientos. Antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Dios sabe lo que hemos de hablar. Y el concepto que dice, Dios conoce todo lo que está por venir. Anuncia lo por venir desde el principio. Isaías 46:9. Y si usted estudia la palabra de Dios, hermano, ahí está el presente, el pasado y el futuro. ¿Quién lo conoce? Dios. Y también lo comparte con nosotros, porque también nos enseña Dios a conocer en parte lo que viene. Y es por eso, hermano, que nosotros tenemos que cada día santificarnos, cada día acercando a Dios, porque vamos conociendo lo que viene en el futuro. No así el mundo. El mundo cree que esta vida después de la muerte no existe más nada. Pero nosotros sabemos que sí, existe una nueva vida. Y que viene más un gran día terrible para la humanidad. Y nosotros lo podemos entender y lo podemos, hermano, ayudar a clarificar en nuestra vida para poder avanzar en el Evangelio. Y el día menos, cuando Cristo aparezca, hermano, en las nubes, nosotros podamos levantarnos junto a Él. Dios conoce lo visible e invisible, lo posible y lo imposible. Absolutamente todas las cosas están ante Él. ¿Es así, hermano? Creemos en este Dios, así como la enseñanza nos indica. Dios nos ayude. Ahí está el texto, hermano, de Isaías 46:9, para que ustedes lo puedan leer. El trabajo igual yo creo que ya está en manos de la juventud y se lo impartirá posteriormente. Ahora hablemos un poquito de la omnipotencia. Dice omni significa todo, potencia significa poder. ¿Quién tiene estas cualidades? Solo Dios. Dios bendiga su palabra. La omnipotencia, hermano, es la capacidad de Dios para hacer cualquier cosa que esté alineada con su carácter y voluntad. Significa que posee, hermano, un poder ilimitado, soberano sobre toda la creación de Dios. Posee todo poder, nunca disminuye, nunca aumenta, nunca puede ser derrotado. No soy yo, dice el Dios Todopoderoso. Génesis 17:1. ¿Reconoce usted a Dios como el Dios Todopoderoso? Así es. Ahí tenemos otro concepto, Dios Todopoderoso. El Shaddai dice, era Abraham de edad de 90 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Andad delante de mí y sé perfecto. Bueno, ese mismo, hermano, esa misma enseñanza está para nosotros. Andar delante de Dios y ser perfecto. Porque la única, hermano, lo único que nos va a llevar a la vida eterna es que nosotros busquemos todos los días de nuestra vida la perfección. Y como escritura de apoyo dice el Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, no hay nada que sea difícil
para ti. Así reconozcamos, hermano, al Dios nuestro. Para Él nada es imposible, nada está oculto. El Dios nuestro tiene cualidades, hermano, que usted las tiene que entender, las tiene que comprender, para que en la vida, hermano, cotidiana nuestra, busquemos a Dios en santificación, para que podamos, hermano, alcanzar esa anhelada vida eterna que Dios nos ofrece. La palabra de Dios dice, hermano, que sin santidad es imposible alcanzar, hermano, la promesa de Dios. Que Dios nos pueda ayudar y que Dios nos pueda bendecir. Santidad, otro atributo de Dios. La santidad de Dios se descubre, dice, descubre su trascendencia absoluta y su pureza moral perfecta. Dios es infinitamente superior a toda a su creación, distinto a todo lo terrenal y totalmente separado del mal. Ese es Dios. Y nosotros, hermanos, somos sus hijos. Creemos que somos hijos de Dios. Y si creemos que Dios es así, hermano, su hijo, ¿no deberíamos también ser igual? O pretender por último ser igual. Dios nos ayude. De eso se trata, hermano, la enseñanza, para que nosotros vayamos adquiriendo conocimiento. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Dios es santo, santo y santo. 3 veces santo. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿somos santos? Con seguridad, ¿somos santos? Y si yo le pregunto, ¿pecamos? Bueno, ¿qué somos? ¿Santos o somos pecadores? Entonces hay que entender, hermano, esto. ¿Cuándo somos santos, hermano? Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Nosotros hoy día nos levantamos, doblamos nuestra rodilla. Gracias, Señor, porque nos cuidaste durante la noche. A mediodía oramos, Señor, gracias porque nos hemos cruzado esta mañana, nos guardado, nos cuidado, nos ha dado los alimentos cotidianos. Llega la noche antes de dormirnos, doblamos nuestras rodillas. Le decimos, Señor, perdónanos todo lo que hayamos hecho desagradable ante tu presencia y te agradecemos por este día que hemos cruzado. Entonces usted se duerme y pasa santo para el otro día. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios se renueva cada día para el favor nuestro. Entonces, de esa forma, hermanos, somos santos. Nos equivocamos, fallamos. Pero es importante, hermano, la oración y el reconocimiento del error nuestro ante Dios, para que Dios también dice que Él está presto para perdonarnos. Dios bendiga, hermanos, la presencia de Dios en nuestro medio. Isaías 6:3 dice, hermano, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esas son las cualidades de nuestro Dios. Y eso nos dice la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, tengo que escudriñar la palabra de Dios. Otra de las cualidades, hermano, y definición en este caso es del amor y la misericordia de Dios. El amor dice que es la esencia misma de Dios. Juan 1, ya lo leíamos, que dice, 1 Juan, que Dios es amor. ¿Cierto? Y por su amor, hermano, Dios nos ha entregado a su Hijo para que tengamos esperanza de vida. El amor y la misericordia, hermano, es el motor que impulsa nuestra salvación. Porque Dios tuvo amor, porque Dios tuvo misericordia, y esto, hermano, es lo que nos impulsa a nosotros a la salvación que Dios nos ha ofrecido por misericordia. Y tenemos también, hermanos, que nos da el castigo, no nos da el castigo que merecemos. Es tanta la misericordia, es tanta la gracia que Dios nos da, que no nos da el castigo que merecemos. ¿Cierto? Y nos ofrece perdón y compasión. Todos los días Dios nos ofrece el perdón y la compasión a través de Jesucristo. Que Dios bendiga su santa palabra. Compasión eterna. En el capítulo 3 de Tito y Salmo 10, 3 y 8 dice, primero el texto de Tito, Él nos salvó por su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración. Dios bendiga su palabra. El Señor es clemente, compasivo, lento para la ira,
y grande en amor. Salmo 103, 8. ¿Reconocemos a Dios como así? Dios es el amor y misericordia. Así Y es. por su amor nos entregó a su Hijo. Tenemos aquí, hermano, ahora una reflexión sobre la misericordia y el amor. Dice, para una pregunta para usted, hermano. ¿Hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras vidas? Sí, amén. ¿Alguien puede decir con palabras, hermano, que ha experimentado en su vida la misericordia de Dios de alguna forma? ¿Alguien puede decir? La cruz. Y aparte de la cruz en su vida, hermano, ¿habrá hecho Dios alguna obra con usted? A lo mejor, ¿cuántos de los que están aquí han sido sanados por Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido librados aún de la muerte y ni siquiera nos damos cuenta? Entonces, el amor de Dios, hermano, sí lo hemos experimentado. Y usted no puede decir que no, porque ya el que usted haya visto este día y pueda respirar y pueda haberse alimentado, ya está experimentando la misericordia de Dios en su vida. Entonces, hermano, tiene que usted también esto agradecer a Dios siempre, porque Dios siempre, Él nos dijo en su palabra, a través de Jesucristo, dice que yo no lo desampararé y no lo dejaré solo. ¿Creen de esto, hermano? ¿Creen que ha sido así? Si no fuese así, hermano, nosotros no estaríamos acá, pero estamos porque Dios ha tenido misericordia. Y dice luego otra pregunta, hermano. ¿Reflejo el amor compasivo de Dios hacia los demás? ¿Refleja usted, hermano, el amor de Dios que está en usted hacia los demás? No estoy hablando sobre nosotros que estamos siempre reuniendo. También puede ser con la gente de afuera. Cuando usted va en la micro, por ejemplo, cede el asiento al anciano, cede el asiento a la embarazada, o cede el asiento a una persona que es mayor que usted. Entonces, hermano, estas cualidades tenemos que nosotros irlas practicando. De lo contrario, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios si no tenemos amor para con los demás como Dios ha tenido con nosotros? El mundo no conoce el amor de Dios, pero nosotros lo conocemos. Y nosotros tenemos, hermano, que practicar. ¿Cómo se manifiesta usted como hijo de Dios en la sociedad? Practicando lo que Dios nos ha enseñado. De esa forma, hermano, el mundo nos va a ver diferente. Sobre todo los jóvenes. Porque hoy día, hermano, la juventud está desenfrenada. Pero usted, hermano, como joven hijo de Dios, tiene que demostrar que realmente usted es un hijo de Dios. Y que en su vida se refleje, hermano, lo compasivo que Dios fue con nosotros, así también nosotros hacerlo con los demás. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Dice, confío en que su comprensión se renueva cada mañana. Confía, ¿cree usted, hermano, que la misericordia de Dios se renueva cada día? ¿No podemos aprovechar de esto? Señor. Vamos a hacer lo que queramos hoy día porque total mañana vamos a tener la misericordia de Dios. Dios nos ayude. Dios nos quiere esto, hermano. ¿Sabe usted que si usted comprueba esto, hermano, si usted confía en que la misericordia de Dios, la compasión de Dios se renueva cada día, si usted, hermano, se santifica en su vida, va de ahí creciendo en bendición de Dios. Podemos llegar a ser grandes hombres, grandes mujeres, hermano, y a lo mejor también un poco, ¿por qué no decir adinerados? No con el mal sentido, porque cuando Dios vive en el hombre, en la mujer que es hija de Dios, hijo de Dios, Dios también puede darle riqueza, hermano, y esa riqueza la va a saber administrar el hermano y hermana. Y no se le va a engrandecer el orgullo, sino va a crecer porque tiene el conocimiento de Dios. Abraham era un varón muy rico, pero tenía el corazón conforme a Dios. Y así grandes varones que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos confiar en que la misericordia de Dios se renueva cada día en nosotros y no debemos de esto aprovechar. Luego, otra pregunta. ¿Cómo puedo mostrar misericordia a quienes más nos rodean?
¿Cómo podría usted, hermano, mostrar la misericordia de Dios en su vida con los que le rodean? Si usted tiene un vecino, ¿va a estar peleado con su vecino? Si su vecino, hermano, que no conoce a Cristo, ¿usted le habrá predicado el Evangelio? Si su vecino muere y usted nunca le habló del Evangelio, ¿no cree que es una gran responsabilidad, hermano? Así es, amén. Entonces tenemos que considerar todas estas cosas porque Dios no nos trajo el Evangelio, hermano, para que nos juntemos como aquí, compartamos la comida y nos riamos y nos abracemos. Dios nos ha traído el Evangelio para que seamos embajadores de esta buena nueva, lo que el mensaje no se nos decía el pastor, ¿cierto? Cuando Jesucristo tomó el rollo y lo vio y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y luego dice, hermano, que ahí usted puede leer el capítulo 4 de Lucas, donde Jesucristo dice, para dar vista a los ciegos, para ayudar a los quebrantados de corazón, para los que están oprimidos, para los que están presos en el pecado y a predicar el año agradable del Señor. Entonces tenemos una gran misión. Y esas cualidades que Dios tiene, hermanos, nos ha traspasado a nosotros para que nosotros seamos los portavoces en esta tierra, tanto de palabra como también en nuestra forma de vivir y de comportarnos como cristianos. Que Dios bendiga su santa palabra. El amor y la misericordia, hermanos, son cualidades muy fundamentales en Dios y que también se nos ha traspasado a nosotros porque Dios ha tenido tanto amor y tanta misericordia que nos ha dado lo que nosotros, hermanos, hoy día por misericordia tenemos. Dios bendiga su santa palabra. Otro atributo de Dios, la justicia, es un atributo moral de Dios. Dios siempre actúa con rectitud, con equidad y verdad. Amén. Y esto, hermano, es lo que a nosotros nos falta como iglesia, como hermanos, como conocer, saber, hermano, que así como es Dios recto, equitativo y verdadero, también lo tenemos que ser nosotros. Amén. Si usted miente, hermano joven, si usted no es equitativo, si no es recto, si no practica estas cualidades, hermano, que son de Dios y que están también en nosotros, difícilmente, hermano, podemos nosotros, como cristianos, manifestar que Cristo vive en nosotros. Que Dios nos bendiga. Dice la palabra de Dios que la justicia divina, juicio y restauración, la justicia de Dios abarca tanto su juicio santo contra el mal como su obra salvadora y restauradora. Dios es el estándar absoluto de lo bueno y justo. Sus juicios son rectos, su conocimiento es perfecto, su rectitud es inquebrantable. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. ¿Cree esto, hermano, usted? Dios bendiga su palabra. ¿Y cree usted que nosotros nos vamos también por este caminar? El camino nuestro es Cristo. Y Él es el Hijo de Dios. Y si nosotros caminamos con Cristo, hermano, por este camino que es Cristo, entonces vamos a tener que practicar, hermano, la justicia, la equidad y estas cualidades que Dios tiene porque están en Cristo. Dios bendiga su palabra. Proverbios capítulo 21, verso 2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Dios no juzga solo las acciones externas, sino los motivos del corazón. Yo puedo hablar muy bonito, pero Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y así también usted, hermano joven. Su justicia es perfecta porque conoce plenamente la intención de cada acto humano. Dios la conoce. No hay nada oculto. Bueno, ya lo hemos escuchado por el día muchas veces. Anoche lo escuchamos también en el mensaje. Para Dios no hay nada oculto, no hay nada, hermano, que podamos esconder. El Proverbio capítulo Proverbio 21:12, lo que leíamos, y dice la palabra de Dios, Dios se glorifica también de una forma, hermano, que lo vamos a comprender en la palabra de Dios. Muchos consideran, hermano, que esto es egoísmo, pero no lo es. Cuando hablamos de que Dios se glorifica, Dios se glorifica, dice, muchos consideran esto como un egoísmo, porque el mundo cree que Dios es un Dios autoritario, que Dios es un Dios esto, que Dios es un Dios esto otro, pero nosotros, hermanos, entendemos que la gloria de Dios y su gloria magnífica, y Él se glorifica, dice, y esto no es un egoísmo, porque dice, porque Dios es el bien supremo.
Tenemos que reconocer a Dios como Dios. Si no logramos entender quién es Dios, difícilmente entonces podríamos decir que Dios es un egoísta, porque como que se mira solamente a Él. No, Dios no es egoísta, porque Él, hermano, porque Dios es el bien supremo. Si alabara algo superior a Él, estaría mintiendo. Si alabara algo inferior, estaría negando la verdad. Por eso Isaías 48:11 dice, declara, mi gloria no la daré a otro, porque la gloria le pertenece a Dios. Y cuando usted da gloria a Dios, también se la tiene que dar a Dios. Dios bendiga, hermanos, este trabajo. Egoísmo divino, una pregunta. Muchos consideran que Dios glorificarse a sí mismo es un acto de egoísmo. El mundo así piensa. ¿Pero qué piensa usted? ¿Será egoísta Dios? No lo es. No lo es. Dios es el bien supremo y buscar su propia gloria es simplemente la manifestación de la verdad acerca de quién es Él. Amén. Dios bendiga a nuestro Dios. Que Dios lo bendiga en sus vidas. Dios, hermano, es totalmente diferente al humano. Por eso, la gloria de Dios, hermano, le pertenece solamente a Él. Comprender a Dios, hermano, consigo mismo, transforma profundamente nuestra fe y la manera en que vivimos cada día. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano David? ¿Por qué conocer a Dios transforma nuestra vida? Porque sabemos a quién servimos. Porque sabemos a quién servimos. Y porque el mundo no practica lo de Dios. Y cuando usted practica lo de Dios, entonces, en la sociedad misma, hermano, pasa a ser un ser diferente. La gente lo ve como diferente. Porque usted está practicando lo de Dios. La palabra de Dios así nos enseña. Nos enseña que Dios es completamente suficiente en sí mismo, eterno, inmutable y perfectamente santo. Si Dios es así y nosotros pasamos esta enseñanza, nosotros entonces vamos a ser diferentes. Vamos a ser, como él dice, hermano, un bicho raro para la sociedad en la cual vivimos, pero para Dios somos muy valiosos. Amén. Dios bendiga su palabra. Dios y su perfecto conocimiento. Dios nunca improvisa. Jeremías 29:11. Dios no necesita aprender. Isaías 40:13-14. Dios no cambia de opinión por falta de conocimiento. Santiago 1:17. La santidad y la justicia de Dios, dice, Dios nunca deja de ser santo. 1 Samuel 2:2. Dios nunca actúa injustamente. Deuteronomio 32:4. Su santidad y justicia son eternos e inmutables. Amén. Dios bendiga su palabra. Fiel y pleno. Dios nunca rompe sus promesas. 2 Corintios 1:20. Dios nunca necesita de la creación para ser feliz. Salmo 50:10-12. Dios bendiga su palabra. Dios es completamente suficiente en sí mismo. Dios, hermano, nuestra fe se fundamenta, dice, en su perfección e inmutable. Dios nos ayude para que nuestra perfección, hermano, cada día sea avanzar en el conocimiento de nuestro Dios. Dios no tiene un jefe, no tiene un espejo donde mirarse, no hay un comité que lo evalúe. Su único estándar es Él mismo. Amén. Amén. Ese estándar no se mueve, no varía y tampoco cambia. Amén. Salmo 90:2. Eso, hermano, es la presentación del Dios a quien nosotros tenemos con Amén. Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Amén.